para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. La carta a los Gálatas. Y vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas. Y vamos a estar en los versículos del 1 al 10. Cuando tenga Gálatas 2, del 1 al 10, deme un fuerte amén. Esta noche vamos a estar aprendiendo acerca de la unidad de la iglesia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Reconozco, Señor, que no estoy capacitado para hacer esta labor, por eso te suplico que sea yo un instrumento en tus manos. Te ruego que perdones mis pecados, que me limpies. Y también te ruego, Señor, por los hermanos acá reunidos y amigos y hermanos que van a ver a través de las plataformas digitales. Que prepare su corazón y que les des una mente receptiva. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. Que no salgamos de este lugar tal y como entramos, sino que salgamos transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Quisiera, como es costumbre, comenzar a recapitulando un poco de lo que hemos venido aprendiendo. Recuerde que Pablo escribe esta carta a las iglesias que estaban en el sur de Galacia, y estas iglesias estaban compuestas por judíos y por gentiles, y la escribe con suma urgencia, de tal modo que en esta carta Pablo omite dar alguna felicitación a las iglesias de Galacia como lo hace en las otras cartas, sino que después del saludo él comienza directamente a tocar el tema que le interesaba, y es que la justificación por la fe estaba siendo atacada por falsos maestros. De hecho, el propósito de escribir la carta es confirmar a los hermanos en la fe, que entendieran que la justificación es por la fe sola, sin las obras. El problema era que los judaizantes estaban enseñando, estaban diciendo, está bien
Jesús, pero debes de hacer ciertas cosas, debes de circuncidarte, debes de dejar de comer ciertas cosas. Y el problema era que la iglesia estaba dejando el evangelio de la gracia que habían aprendido y estaban abrazando ahora un evangelio en base a obras. Porque eso era la enseñanza falsa que estaban esparciendo los judaizantes, que los gentiles primero debían de convertirse al judaísmo para luego poder ser cristianos. Como ya hemos venido viendo, el peligro de estos falsos maestros, hermanos, estaba en que ellos creían los hechos históricos del Evangelio. Ellos creían en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos negaban la suficiencia de Jesús, porque estaban tratando de añadir obras para poder ser salvos. Y lo hemos venido diciendo, los ataques más feroces que ha sufrido la iglesia no han venido de afuera, sino de adentro mismo de la iglesia. Personas que dicen abrazar el cristianismo, personas que dicen yo soy cristiano, yo creo lo mismo que tú crees, pero de repente comienzan a meter otras filosofías, a mezclarlas con las enseñanzas bíblicas. Y eso, por esa razón, Pablo inmediatamente comienza a atacar el problema para mantener la pureza del evangelio. Y Pablo hace una advertencia a la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, aquí el problema está, Pablo les dice, de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Y esos son los ataques más duros que sufre la iglesia. A Timoteo también se lo advirtió en la primera carta, el capítulo 4, versículos 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Hermanos, a lo largo de la historia, el evangelio siempre ha estado bajo ataque. Satanás siempre ha tratado de mezclar falsas enseñanzas, ha usado hombres para que metan filosofías y que comiencen a mezclarlas con las verdades bíblicas. En cualquier lugar donde se siembra la semilla, buena semilla de la palabra de Dios, ahí también va Satanás tratando de mezclar la falsedad, el engaño, porque su objetivo siempre va a ser confundir. El objetivo de Satanás siempre va a ser engañar, porque él no quiere que las personas vengan a salvación. Él los quiere tener siempre esclavos a voluntad de él. Y lo podemos ver claramente aquí en esta carta a los Gálatas. Pablo se encargaba de sembrar la verdad del evangelio de una manera fiel, y Satanás, a través de los falsos maestros, comenzaba a meter mentiras. Y eso no es algo nuevo. A través de toda la historia se ha venido viendo. Nosotros lo continuamos viendo. Ahora en día hay muchas iglesias que se preocupan por la predicación de la sana doctrina. Se preocupan por ser fieles a la enseñanza, pero a la misma vez usted va a ver en las redes sociales muchos otros que tienen un evangelio distorsionado. Como dice Pablo, no es que haya otro, sino que ese es un evangelio falso. Pero ahí usted va a ver las dos caras de la moneda. Por una parte están aquellos hombres que se someten a las escrituras, pero por otro lado hay algunos que diluyen el mensaje con una intención de ser más populares, de ganar más adeptos.
Pero volviendo al contexto de la carta, el ataque de los judaizantes era directamente a la suficiencia de Cristo para salvación. Porque estaban diciendo que debían de circuncidarse. Y lo mismo también pasa ahora. Hay muchas personas que siguen diciendo, sí, está bien Jesús, pero tienes que hacer obras. Y usted escucha personas diciendo, no, es que tienes que hacer obras, es que tienes que hacer buenas obras para salvarte, es que fulano era bueno, dice, cuando se muere una persona. Yo le ponía ese ejemplo la otra vez, que cuando muere una persona, dice, era tan bueno que ya debe de estar en el cielo. Es que hacía tantas buenas obras. Porque las personas, como han sido enseñadas por el catolicismo romano, de esa forma que a través de las obras han crecido con ese engaño. Que las buenas obras, las buenas obras, las buenas obras. Y aquí vemos esto también en la iglesia de Galacia, tenías que hacer obras, aparte de Jesús tenías que hacer obras. Totalmente falso. Porque la salvación es única y exclusivamente solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe, para que solo a Dios sea toda la gloria. No, el hombre no tiene nada que hacer ahí, no es una obra que el hombre va a mantener. Por esa razón en el capítulo 1, versículo 6, Pablo le comienza diciendo que está horrorizado, pero lo que Pablo se había maravillado era que tan pronto, le dice Pablo, ¿cómo es posible que tan pronto, tan rápido, ustedes que fueron enseñados en la gracia y ahora están desechando la gracia para que abrazar un evangelio por obras? Obras para salvación. Hay muchos evangélicos que piensan que son salvos por gracia, pero que luego ellos tienen que mantener su salvación a través de lo que ellos hacen. Y entonces usted va a ver muchas personas pensando que porque no hago esto o porque no hago aquello, yo pierdo mi salvación. Un día estaba hablando con un señor hace mucho tiempo y él me decía, no, es que si usted no hace esto y esto, usted pierde su salvación. Yo le decía, no, porque la salvación es del Señor, está en sus manos, es vida eterna lo que Él está dando, no es una vida temporal, no, pero es que usted debe de mantener haciendo ciertas cosas. Y por eso usted ve personas que no descansan y no disfrutan la salvación. Porque piensan que son ellos los que la deben de sostener. Pero la Biblia nos enseña una salvación por gracia. La Biblia nos enseña que es la misma gracia la que lo sostiene, que es la misma gracia la que le ayuda a renunciar a la impiedad, a renunciar al pecado. Es la gracia, es la que lo ayuda a esforzarse. Es la gracia la que lo ayuda a vivir en santidad. De manera que la salvación, hermano, como ya lo hemos dicho muchas veces, la salvación es una obra que está de principio a fin en las manos de Dios. Y eso es lo que hace segura la salvación, porque si fuera por nosotros en un momentito perdemos la salvación. En una acción la perdemos. Pero gracias a Dios que no depende del hombre, sino que la salvación está en las manos de Dios. Aunque el hombre, él motivado por su orgullo, él quiere decir, no, es que eso depende de mí, es que lo que pasa es que porque yo soy bien esforzado, es que yo soy bien diligente, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Pero esa es parte del orgullo del hombre. Ahora, las buenas obras no son un requisito, pero sí son una evidencia de que ya hemos sido salvos. Fíjense que los judaizantes comenzaron a tratar de desacreditar. Primero comenzaron tratando de desacreditar el mensaje de Pablo. Comenzaron a decir que Pablo había hecho un mensaje atractivo para atraer a los gentiles, que por eso él había hecho a un lado las obras de la ley. Y Pablo tiene que, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, él dice que el evangelio que él les ha predicado no nació en el corazón del hombre. Fíjense, si ese evangelio hubiera nacido en el corazón del hombre, hubiera estado lleno de obras.
Porque usted ve las religiones ahora, muchas religiones llenas de obras, porque son de invención humana. Pero Pablo asegura que el evangelio que él predica, que no lo aprendió de hombre, ni nació en el corazón de un hombre, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Pero luego, como esa estrategia no le funcionó, comenzaron a desacreditar a Pablo. Entonces comenzaron a decir, no, él no es un apóstol. Comenzaron a decir, no, él solo se ha puesto como apóstol. Él quiere que tener gente que lo siga. Pero él no es un apóstol elegido por Dios. Y se comenzó a esparcir toda los falsos maestros comenzaron a esparcir todas esas mentiras, de tal manera que los hermanos ahí en las iglesias de Galacia comenzaron a tener dudas y algunos comenzaron a desertarse. Y en el capítulo 10, el capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y él, para contrarrestar todo lo que venían diciendo de él, en los versículos 13 y 14 muestra su testimonio, lo que él era en otro tiempo. Y pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Pasó de ser perseguidor a ser predicador del mensaje que él perseguía. Luego en los versículos del 15 al 17 él les muestra la gracia de Dios que lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Él dice, desde el vientre de mi madre fui escogido. Mire, Pablo viene mostrándole a la iglesia que a pesar de haber recibido el mensaje de una forma independiente con respecto a los otros apóstoles, el mensaje que él predicaba era idéntico al mensaje que predicaba Pedro. Era el mismo mensaje. Y en este capítulo 2, que vamos a ver esta noche, en los versículos del 1 al 10, Pablo sigue haciendo defensa del mensaje y de su apostolado. Porque ahora los judaizantes estaban diciendo, ya habían dejado por un lado lo otro, pero ahora estaban diciendo, no, el mensaje que él predica es diferente al mensaje que predica Pedro y al que predican los demás. Entonces ahora en estos versículos él muestra que hay una unidad en el mensaje y que hay una unidad también entre los apóstoles. Un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo mensaje. Fíjense que estaban diciendo, oh no, nosotros venimos, somos comisionados por Pedro, a nosotros nos han mandado y nosotros traemos ese mismo mensaje. Y en Hechos capítulo 15, versículo 24, mire lo que dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos falsos maestros iban diciendo, no, a nosotros nos mandaron. Nosotros venimos de parte de Pedro y traemos ese mismo mensaje. Pero ahora en el concilio de Jerusalén se da eso y dicen, no, nosotros no hemos mandado a nadie. Con este contexto en mente, ahora sí vamos a versículos 1 y 2. Dice el verso 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Algunos han dicho que estos 14 años de los que habla el texto fueron después de la primera visita que hizo a Jerusalén, la que habla en Gálatas 1,
del 18 al 19, que dice que después de 3 años subió a Jerusalén. Otros dicen que no, que son estos 14 años son desde su conversión. Pero creo que eso es algo irrelevante. Lo que sí muestra estas 2 visitas es que Pablo no aprendió el evangelio de los discípulos de Jesús, sino que él lo recibió directamente de Jesús. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Durante todo ese tiempo, durante esos 14 años o 17 años, cualquiera que sea las 2 posturas, Pablo había completado su primer viaje misionero y ya había ido con Bernabé y luego ellos habían regresado a Antioquía para informar acerca de todo lo que habían hecho. Venían diciendo todos los milagros de conversión que hubieron entre los gentiles. Entonces los legalistas judíos, al escuchar ese informe, se molestaron. Entonces fueron a Antioquía para enseñar que los gentiles debían de convertirse en judíos antes de poderse hacer cristianos. Y en Hechos 15, versículos 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en el versículo 2 dice que como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y aquí nos muestra la razón por la cual Pablo hace este segundo viaje para Jerusalén. Y el motivo era para resolver el asunto de la salvación de los gentiles. Y lo estaba acompañando, dice, Bernabé. Bernabé era un judío muy respetado, era uno entre los líderes de Jerusalén. Bernabé fue el primer aliado que tuvo el apóstol Pablo y que estuvo dispuesto a introducirlo o a respaldarlo, llevarlo ante los apóstoles. Dice Hechos capítulo 9, versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pero dice el texto que también llevaba a Tito, y Tito era un griego, o sea, es decir, era un gentil, no circuncidado. Tito era un producto de los judaizantes, era lo que los judaizantes atacaban. Pero lo lleva como un ejemplo vivo de la gracia de Dios que lo había alcanzado. Quizás en la mente de los judaizantes era: él va para allá y a Tito lo van a circuncidar y lo van a corregir de todas sus enseñanzas. Pero para aclarar eso, Pablo, él dice que no ha ido a Jerusalén porque lo mandaron a llamar, no ha ido porque tiene que ir a arreglar algo, sino que él dice en el versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre gentiles. Pablo va directo al grano, sin perder tiempo. Él dice: voy a predicar lo que yo enseño. No sé, eso no lo dice el texto, pero yo me imagino, quizás quería él ver cuál era la enseñanza que tenían los demás, porque él estaba seguro de lo que él enseñaba. El evangelio de salvación por gracia soberana, por medio de la fe sin obras. Dice Hechos 15:1, recuerde, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Ese era el pensamiento que tenían ellos. Pero Pablo venía enseñando un evangelio que era contrario totalmente a lo que enseñaban los judaizantes. Y Pablo primero le expone a los apóstoles, a los ancianos y luego a toda la iglesia. Mire lo que dice Hechos. Vamos otra vez a Hechos 15, versículos del 4 al 12. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En el concilio quedó claro que Pedro y Pablo predicaban el mismo evangelio, que los que estaban enseñando un falso evangelio eran los judaizantes y que estaban citando a Pedro. Ellos decían, como dijo Pedro. Es como ahora en día, hay muchas personas dicen, como dijo el pastor tal, y piensan que eso ya es algo que es inamovible. Y eso es algo erróneo. Deberían decir como dice la Biblia, no como dijo ningún pastor, porque los hombres fallan. Pero a pesar de todo, fíjense que a pesar de que en el concilio se dijo que no era necesaria la circuncisión, en el concilio se dijo también que ellos no habían sido enviados. Siguieron, porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, estaba teniendo este mismo problema que ya había sucedido antes. Y dice los versículos 3 al 5, mas ni aun Tito, Pablo les dice, ni Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Este es un ejemplo para los Gálatas. Él les está diciendo, miren, Tito iba conmigo. Él no fue obligado a circuncidarse. Él estaba en el lugar junto con los demás, con Pedro, con Jacobo, con Juan. Él estuvo ahí en el concilio y no fue obligado. Aquí dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, dice él, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Tito era el ejemplo de un cristiano verdadero. Era el ejemplo de la gracia, era un ejemplo vivo de la que fue alcanzado por la gracia de Dios. De hecho, Tito llegó a ser anciano, un pastor en la iglesia en Creta. Fue dejado ahí para que él eligiera ancianos. El concilio mismo no accedió a las exigencias.
Dice el verso 5 de Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo. A pesar que oían y decían, no, tienen que circuncidarlo. También vale la pena mencionar que Timoteo sí fue circuncidado. Pero Timoteo fue circuncidado no para salvación. Recuerde que la mamá de Timoteo era judía. Timoteo fue circuncidado como judío por que le permitieran entrar a las sinagogas para poder llevar el evangelio. Fíjese, aquí hay dos cosas. Uno, ve a Tito y dice Pablo, nosotros no permitimos, nosotros no nos movimos de ahí, de eso, no accedimos a nada. ¿Por qué? Para mantener la pureza del evangelio. Hay muchas ocasiones que quizás debemos de ser inflexibles. Y la gente va a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea inflexible y que no atiende el llamado de otro? No, es que tiene que ser inflexible siempre y cuando se esté predicando la verdad del evangelio. Pero hay otras veces que hay que ser un poco flexible para poder llegar con el evangelio a aquellos que no lo conocen. Es lo que vemos en el caso de Timoteo. Timoteo fue circuncidado para que se le permitiera entrar a la sinagoga judía y de esa forma él pudiera seguir predicando el evangelio. No fue circuncidado para salvación, no fue circuncidado como cristiano, sino que fue circuncidado como judío que era. Así que aclarado también ese punto, vamos versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Fíjense que aquí, en estas palabras de Pablo hay un poco de sarcasmo, pero ese sarcasmo no es en contra de los apóstoles, sino que iba dirigido a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que los otros eran los que tenían una reputación, que los otros eran los más famosos, que eran grandes, pero todo eso lo hacían para crear una división entre Pablo y los otros, que Pablo comenzara a sentir un celo, decir, pero aquellos son los más grandes, y entonces estaban haciendo sentir menos a Pablo. Eso es lo que ellos trataban de hacer. Y fíjense bien, ya esa es como una estrategia de Satanás, para ir creando una división. Pero él sarcásticamente dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Él está diciendo, bueno, a mí no me hicieron ninguna observación. El evangelio que yo predico es el mismo evangelio que ellos predican. No hay nada de diferente. Pero no es que él también se sintiera menos, porque en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 12, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Volviendo al versículo 6 de Gálatas, dice, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo termina diciendo, no importa si eres judío o eres gentil, no importa la nacionalidad que sea, Dios no hace acepción de personas. Luego agrega, a mí no me hicieron ninguna corrección, el mismo mensaje predicamos. Ya para ir quizás terminando, versículos 7 y 10, del 7 al 10, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo, Pablo está diciendo, el mismo que comisionó a Pedro fue el mismo que me comisionó a mí. El mismo llamado, el mismo mensaje, el mismo Señor, el mismo Espíritu, solamente hay una diferencia. Él habla, yo voy a hablar, dice Pablo, a los gentiles y Pedro a los judíos. Verso 9, y reconociendo la gracia
que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermano, ¿qué podemos aplicarnos de este mensaje? Y creo que lo que nos deberíamos de llevar en esta noche es la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted ha escuchado ese dicho, refrán, no sé qué será: divide y vencerás. Y ese quizás es el refrán preferido de Satanás. Dividir para vencer. Es lo que vemos acá en nosotros en estos textos. Trató de muchas formas. Primero, de dividirlo diciendo, no, es que ellos tienen un mensaje, tú tienes otro mensaje. Trató de dividirlo diciendo, no, pero estos son los de la gran reputación, tú no eres nada. Pero ¿qué hace? Va, predica y los apóstoles lo apoyan, ven, abrazan el mismo evangelio, confirman su mensaje, endosan el mismo mensaje, es decir, lo mismo que predica Pablo, lo mismo predica Pedro, lo mismo predican todos los demás. Hay una unidad en todo eso. Satanás, hermano, siempre va a tratar por todos los medios de romper ese vínculo de la unidad. Él sabe que comenzando a poner discordia, él va a quitar, puede dañar con eso. Y allí el único perjudicado son todos. El único que gana es Satanás, porque logra su objetivo. Cuando sucede una división en una iglesia, a veces es porque quizás los mismos miembros no ponen atención a que están siendo utilizados por Satanás. Por eso vemos aquí nosotros, debemos de mantenernos, hermanos, la iglesia debe de mantenerse en amor y en unidad. Como le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, sino que sean humildes y traten a los demás como superiores a ustedes mismos. Mire lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 20 al 21, Jesús orando. Y aquí prácticamente es una oración por la unidad de la iglesia. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al ver la unidad de la iglesia, el mundo va a creer. Y en Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dice, en esto serán conocidos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.